15 empresas estatales en quiebra técnica. Así se ha hecho conocer a través de fuentes gubernamentales. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Qué significa la quiebra técnica? ¿Cómo se va a llevar adelante una política para o bien mejorarlas o tomar otras determinaciones? Vamos a hablar de este tema tan importante con el señor Pablo Camacho, director de la OFEP, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Pablo, muy buenas noches. Ernesto Aguayo le saluda de Al Punto. Un placer recibirlo en nuestros estudios. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches, Ernesto. Un saludo a la televisión universitaria y gracias por la cordial invitación. Sí, empresas estatales están en quiebra técnica. ¿Qué significa esto de la quiebra técnica? No significa que ya van a ser cerradas, sino me imagino que están como si fuese una terapia intensiva. Denos más detalles sobre esto, por favor. A ver, gracias. En verdad creo que es importante la aclaración, pero voy a ir un poquito más atrás. La oficina, la OFEP, es tan largo el nombre que viene además desde el 2013. No es de reciente creación como algunos opinólogos o gente malintencionada mencionó. Esto ya viene desde 2014. La verdad de las empresas públicas quedó entre los pasillos de Casa Grande del Pueblo los últimos años. Para lo único que se reunió la OFEP era para pagar los bonos Juancito Pintos, pero ocultando o disimulando las pérdidas que tenían estas 15 bajo un monto agregado que era de yacimientos, Entel, Ende, que son las únicas que generaban utilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es una quiebra técnica? Pongamos el ejemplo de una empresa que ha sido creada con 100 millones de bolivianos. Cuando la pérdida acumulada, es decir, el primer año perdió 20, el siguiente 25, etcétera, ya llega a tener una pérdida superior a ese valor con el que se creó la empresa, en este caso del ejemplo, 100 millones, ahí ya se considera una quiebra técnica, es decir, que ni vendiendo todo lo que tienen van a poder pagar la deuda inicial, proveedores, etcétera, etcétera. En este caso se considera quiebra técnica. Nosotros las hemos llamado a estas, además, porque no pueden pagar también su deuda que ya tienen de muchos años. Por ejemplo, EASBA, San Buenaventura fue creada hace 15 años, tiene hasta ahora periodos de gracia, nunca ha podido pagar una cuota, escuchen las condiciones. Algunos de nosotros hubiese querido tener esas condiciones cuando uno se compra un auto, una propiedad, son 15 años de periodo de gracia y nunca pagó una cuota, considerando además que su tasa de interés era del 1%. Así pues es fácil hacer empresas públicas. Tomando en cuenta estas características, el panorama tan complejo que se presenta en ese sentido, hablamos de pérdidas acumuladas millonarias. Yo tengo la cifra de 2.655 millones de bolivianos acumulados entre estas 15 empresas, pero no solamente son las 15, creo que se hizo un análisis y si la memoria no me falla de 67 empresas en total. Por favor, hagamos un resumen de cuáles son el total de empresas a las cuales se ha hecho una verificación de su salud financiera y también cuáles son las que están más críticas. Bueno, Ernesto, son 67 empresas, 3 generan entre comillas utilidad, yacimientos Entel, pero no son las más eficientes. En verdad, existen parámetros internacionales, por decirle, por millar de barriles, y nosotros estamos muy alejados de esos estándares internacionales. Ahí ya podemos ver la cantidad de dirigentes en comisión que tienen todas estas empresas, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que fue sector público se volvió una empresa o una agencia de empleos. Entonces voy a continuar dándoles cifras de terror. Hubo un fondo que se creó para estas empresas que se denominó FinPro, ¿ya? El FinPro, el Banco Central le da al FinPro $1.200 millones.
le da al Banco Central. Todos estos recursos, aclaro, son única y expresamente para el sector público. Ninguno benefició al privado. Pero escuche esto, La Paz, Bolivia. Le dieron 1.200, de los cuales 600 eran en aporte de capital. O sea, las autoridades de ese momento le regalan al Banco de Desarrollo Productivo 600 millones de dólares. Esas son nuestras reservas de 11.5 millones de bolivianos, Ernesto. Los otros 600, Ernesto, les dan a 30 años sin tasa de interés. Entonces, estamos hablando de prácticamente préstamos de 73.000 millones de bolivianos que fueron perdidos, dilapidados en estas empresas estatales que no funcionan. Y LB, la de litio, que debería preocuparnos, porque ahí tenemos a nuestro peor enemigo, que es el tiempo, y los sustitutos. Ya tenemos sustitutos de hidrógeno azul, baterías de calcio, y seguramente van a aparecer otros materiales que permiten acumular energía, y el litio va a quedar como un recuerdo, como las libras esterlinas que las abuelitas se guardaron en algún momento, que no va a servir. ¿De qué sirvió guardar la máquina de escribir si hoy todo es en computadora, correcto? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Vamos a hacer muy rápidamente hablar de la fábrica de papas fritas. 23 millones de dólares. ¿Cuán estratégico era que Bolivia tenga planta de papas fritas a ese costo millonario? Nosotros sabemos de un proyecto privado que iba a costar 1.8 millones de dólares. Esta costó 23. No entendemos el por qué, pero bueno, hemos estado en EBIH, que es la empresa boliviana de industrialización de los hidrocarburos, que además está creada en la Constitución. Imagínense el problema legal que se tiene con esa empresa. Tiene dos plantas, la de La Paz, con un grave error, porque tiene un solo comprador. Ese comprador es Yacimientos. Cuando Yacimientos deje de comprar, o deje de instalar, mejor dicho, gas domiciliario, o baje sus volúmenes, ¿qué hacemos con la planta? Al bajar los volúmenes, porque ya se van cumpliendo las metas, ya no le va a comprar y la planta va a quedarse en situación de ¿qué vendo ahora? No pensaron que podían producir tubería para riego, microriego, qué sé yo, para domicilios. Hay otro error. Y en Cochabamba, en la zona industrial de Santibáñez, tenemos la planta de fertilizantes. Cometieron otro pequeño error. Ni ingenieros, ni el personal de la planta se dieron cuenta, Ernesto, que la urea es altamente corrosiva, es como la sal destruye el metal. Entonces, la planta en 3 años, que además hay que aclarar, en estos 3 años es una planta muy nueva, ya se está oxidando, se está cayendo a pedazos. Se están reemplazando partes de la maquinaria. Pero bueno, acá otras cifras de terror. Cuando debía producir 60.000 toneladas de fertilizantes al año, produce apenas 6.000. La mitad de la planta nunca funcionó. La parte que ellos llaman de producción con ácidos, solo funciona la demolienda. La demolienda está tan mal hecha que el producto escapa por las tuberías. Hay otros procesos que no están sellados, si usted quiere, y el fertilizante se desparrama en el piso. Imagínese, para una planta de 3 años, que es relativamente nueva, el proceso de pesado de las bolsas es manual. Y esa planta ha costado como 60 millones de bolivianos. Entonces, ¿qué pasó? Las autoridades salientes, esperemos que no hayan cometido el error de llevarse la información, porque ese es un delito. No hay un estudio de preinversión o un estudio TESA. Entonces, ¿qué hacemos con esa planta que literalmente se va a caer a pedazos? ¿Qué hacemos? Vuelvo a la planta de papas fritas, que estos caballeros se olvidaron que tenían que regularizar el derecho propietario. Hoy los predios de la planta de papas fritas le pertenecen a un privado.
Pero además hay que hablar acá, Ernesto, que en el Alto, imagínense, supuestamente ellos eran los que defendían a El Alto, sus bases se encontraban en El Alto, les quisieron crear una planta que los iba a dejar sin trabajo, sin toda la inversión que hicieron en los distintos emprendimientos. Sabe que acá nos llegan, en El Alto hay papas fritas de todos los sabores, de todos los tamaños, de todas las calidades, de todos los precios, y con una planta estatal los iban a dejar sin sus ingresos. Aclarar también que la papa que se utiliza es una variedad holandesa, que Bolivia no tiene soberanía de producción. Entonces hubiésemos tenido que importar papa frita. Pero la tragedia, y por eso le digo, no termina acá. Usted se acuerda, Ernesto, que hasta el último día el presidente Arce indicaba, el expresidente Arce indicaba que el biodiesel era una realidad y que iba a funcionar, ni bien salga él. Entre comillas, cometieron otro pequeño error. La planta de Villamontes ya está lista para operar. Tiene casi un 90% de avance, que es muy pequeño. Pero se olvidaron algo, mi querido Ernesto. ¿Con qué funciona una planta? Con insumos. Se olvidaron plantar macororó. Y el macororó, para ser cosechable, tarda como 4 años más o menos. En las otras plantas que son también de macororó no está sembrado, y en las otras plantas de palma africana se olvidaron la palma, no la sembraron. Pero en el caso de la palma es más crítico porque tarda 7 años en poder ser cosechada. Entonces, esa es la realidad que nos dejan, Ernesto. Ese es el país que tenemos, y la tan mentada industrialización no fue más que un eslogan, no fue más que un discurso y gasto de plata. Ya estas 15 empresas acumulan más de 1.900 millones de bolivianos en pérdida de patrimonio. Un panorama realmente de terror por tantas cifras, por tantas pérdidas al Estado boliviano. Ahora, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos, estimado Pablo? ¿Se va a tomar la determinación de cerrar estas empresas? ¿Se va a trabajar, me imagino, caso por caso? Hay casos que son realmente preocupantes. Hablamos de Cartón Bolo o de Quipus, que realmente me parece que están en la escala más baja. Pero ¿qué va a pasar con cada una de las empresas? ¿Se va a hacer un estudio técnico para ver cuáles se salvan, cuáles no, o qué procede en este tema? Bueno, a ver, es cierto lo que tú dices, es cada una a una, porque como has escuchado, cada una es un problema distinto. Y aquí te cuento algo chiquito. Estuvimos en gabinete la semana pasada y un ministro comentaba que hay en un municipio una planta para procesar limón, pero también se olvidaron que en el municipio ni en los vecinos hay limón. Entonces, ¿qué hacemos con la planta? Ahora, este problema no es solo el gobierno central, tienen problemas los departamentales y los municipios, que les hicieron fábricas a los que se les ocurrió, se las transfirieron y hoy son un costo para estos municipios. Entonces, nos hemos adelantado, ya la OFEP ha presentado el diagnóstico, no en los 90 días ya tenemos el diagnóstico. Yo les invito, Ernesto, a que visiten nuestra página web, y van a poder los periodistas, analistas, entre otros, analizar y ver qué es lo que ha pasado con cada una de estas plantas, qué es lo que ha pasado, dónde están nuestros recursos de la tan mentada industrialización, de la tan mentada soberanía que íbamos a tener, que hoy no existe, Ernesto. Entonces, de verdad es un serio problema el que nos han dejado. Pablo, muchísimas gracias por este diagnóstico lamentablemente negativo para el país. Nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento de qué es lo que va a proceder, cuáles van a ser los siguientes pasos. Y bienvenido siempre al punto. Muchas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes, y les voy a mandar las imágenes ahorita para que ustedes puedan ver. Le estoy pasando al WhatsApp de Abril. ¿Perfecto? Muchísimas gracias, un verdadero placer tenerlo en el programa, un abrazo grande. Era el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Y con estas cifras, con este panorama de estas empresas estatales en quiebra y la reflexión de qué es lo que va a proceder,